Bien, amigos y amigas, continuamos entonces con este curso sobre los documentos de la iglesia. Cómo los documentos de la iglesia fortalecen mi fe, ayudan al crecimiento de mi fe y me sirven también para la evangelización. Cómo poder evangelizar a través de los medios de comunicación, a través de los procesos evangelizadores, a través de los procesos personales, a través de los procesos familiares, a través de los procesos globales, cómo los documentos de la iglesia me dan el soporte necesario para que yo pueda continuar en mi proceso de discipulado, pero también continuar en mi proceso misionero, en la misión que tengo que desarrollar como iglesia, que es evangelizar. Ahora, hemos hecho un recorrido a través del documento, a través de la mirada general de los documentos. Hemos hecho un recorrido a través de los documentos que consideramos más trascendentales para nuestro proceso de fe aquí en Latinoamérica, aquí en la Arquidiócesis de Cali, como ha sido el Concilio Vaticano II, el documento de Aparecida y también el Catecismo de la Iglesia Católica. Documentos que de alguna u otra manera me deben ayudar a mí para que yo pueda fortalecer mi fe. Hay un documento que va a marcar todo el caminar del siglo XXI de nuestra iglesia y es el caminar mismo que ha hecho el Papa Francisco y es el documento de Evangelii Gaudium. Un documento que si bien fue escrito ya hace unos 7 u 8 años, pues indudablemente va a tener una acogida, por lo menos durante una década, porque indudablemente que trae los trazos generales del discipulado que quiere Francisco para la iglesia del siglo XXI. Ahora, para mirar el Evangelii Gaudium tendríamos que hacer un poquitico de historia. Los que me han escuchado a través de la red social de Facebook con un curso que hicimos sobre el discipulado que quiere Francisco a través de los documentos, pues me tuvieron que haber escuchado con respecto a que este documento de Evangelii Gaudium no se escribió de la noche a la mañana, sino que se fue escribiendo en la persona de Francisco durante todo su apostolado aquí en Latinoamérica. Un apostolado que indudablemente va a ser marcado por el caminar de la iglesia en Latinoamérica. ¿Cómo es ese caminar de la iglesia en Latinoamérica? Un caminar que se inicia por allá en los años 50 con un documento que surge a partir de una reunión de todos los obispos de Latinoamérica con una conferencia que se llamó la Conferencia de Río de Janeiro. Después de Río de Janeiro, que es antes del Concilio Vaticano, viene el documento de Medellín, que es todos los obispos de Latinoamérica reunidos en Medellín a tan solo unos años de haber sido expedido el documento del Concilio Vaticano II. Después del documento de Medellín viene el documento de Puebla, después del documento de Puebla viene el documento de Santo Domingo y después del documento de Santo Domingo viene el documento de Aparecida, que es el que actualmente nosotros estamos siguiendo y estamos desarrollando todas las acciones que ellos nos pidieron. Dentro de alguna de ellas, todo el proceso de nueva evangelización y también lo de la misión permanente que hemos venido ejecutando en nuestra arquidiócesis de Cali. Todo este caminar de la iglesia, no solamente de documento en documento, sino de proceso en proceso, es el que ha permitido que Francisco asuma una iglesia pobre para los pobres, una iglesia en salida, una iglesia que tiene que desarrollar una nueva evangelización, una iglesia que debe de ponerse en los zapatos del otro, debe ser una iglesia solidaria, una iglesia en salida, una iglesia que vaya a las periferias para evangelizar. Entonces, todo este engranaje de formación en la persona de Francisco viene a ser el presente de la iglesia hoy. De hecho, si nosotros leemos el documento de Aparecida y después vamos a leer Evangelii Gaudium, pareciera ser que Evangelii Gaudium es como el tomo 2. Y aquí me estoy acordando del Evangelio de Lucas con el libro de los Hechos de los Apóstoles. El tomo 1 Aparecida y el tomo 2 Evangelii Gaudium. Porque pareciera aterrizarnos Aparecida y decirnos cómo es que tenemos que desarrollar un discipulado en este tiempo. Por eso toma gran relevancia Evangelii Gaudium para la iglesia contemporánea, para nuestra iglesia, la iglesia de inicio del siglo XXI.
Evangelii Gaudium va a afrontar las cuestiones de los pobres, como por allá en el numeral 186, ¿no? Por su relación con el futuro en la humanidad. Evangelii Gaudium va a dedicarse a postular lo que significa ser discípulo en un continente, en un mundo, en un país convulsionado. La figura de Francisco tiene entonces aquí una gran fuerza profética, pero también una enorme potencia renovadora. Dos condiciones que vamos a sacar de la lectura de este documento. Lo que yo les voy a decir hoy, lo que vamos a trabajar durante estos 25-30 minutos, no es para que ustedes no lean el libro, es para que motivarlos a ustedes a buscar este documento y estudiarlo, porque aquí va a ser los trazos generales del discipulado que quiere la iglesia para el siglo XXI. Y claro, vivimos un kairos singular, porque como iglesia latinoamericana tenemos un papa de Sudamérica. ¿Quién iba a pensar por allá antes del Concilio Vaticano que de América iba a salir un papa? Eso era inimaginable. Ya en los años 80 sí se empezó a vislumbrar de que había un continente de la esperanza, y ese continente de la esperanza era América. Y ya dejamos de ser el continente de la esperanza y pasamos a ser el continente de la acción, con la presencia de Francisco en el Vaticano. Esa presencia de Francisco en el Vaticano, nutrida por toda la experiencia de una iglesia latinoamericana que él sufrió, que él vivió, que él ayudó, que él misionó. Tanto que el documento de Aparecida, que se produce años antes del nombramiento del Papa Francisco, ese documento de Aparecida, el relator, el que escribió el documento como tal, fue el propio Francisco. Entonces vamos a recoger en Francisco toda la iglesia latinoamericana que va al Vaticano para proponer una iglesia en misión, una iglesia en salida, una iglesia cercana a los pobres, una iglesia que valora el trabajo de los laicos, una iglesia que misiona y que renueva su ardor misionero para llegar hasta las periferias. El 2013 el Papa fue elegido y ya en ese momento de la elección, cuando recordamos los que logramos estar ahí a través de internet, eh, alcanzamos a visionar que había un cambio, ¿no? No me pongo los zapatos de marca que me tienen allí. Me pongo mi propia estola, camino solo. Uno empieza a decir, espera un momento. Y cuando sale y dice que el nombre que se ha adoptado es Francisco, uno dice, aquí hay algo diferente, ¿no? Hay algo diferente. Mire que haciendo en algún momento un análisis de los diferentes papas, veíamos cómo a Juan Pablo II uno iba a escucharlo, a Benedicto había que leerlo, ¿no? Pero a Francisco hay que verlo. Los signos de Francisco son los que van a marcar la pauta de este nuevo milenio. Juan Pablo II, uno iba a escucharlo. A Benedicto XVI había que leerlo. Maestro, profesor, un alemán. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, quinto A, quinto B, quinto C. Era una cosa especial, maestro. Pero a este papa hay que ir a verlo, porque uno ve la acción concreta de un hombre que quiere una iglesia pobre en medio de los pobres, una iglesia que salida de Latinoamérica nos permite a nosotros, como iglesia latinoamericana, tener a un papa que es de los nuestros. El sur del mundo, el sur del mundo, alberga a 2/3 de los católicos. Ahora el continente de la esperanza no es América, el continente de la esperanza es África. África es el continente de la esperanza. Hay que empezar a mirar hacia África. Por allá en el año 2050, tal vez 2060, ya África no va a ser el continente de la esperanza, sino que irá a ser el continente de la acción. Para adentrarnos entonces, esa es como la parte
introductoria al documento. Vamos a entrarnos al documento. ¿Cómo nos vamos a entrar al documento? Los que tienen el documento pueden ir a traer, pónganle pausa al video y van y lo traen. Traen el documento y vamos a hacerle una lectura simple y llanamente a los títulos que trae el índice. A los títulos que trae el índice. Si hacemos esa lectura, vamos a hacer un recorrido general y ahí nos vamos a dar una idea general, tal vez una idea vaga, pero importante porque nos va a animar después a meternos en la lectura del documento. Ahora, antes de iniciar ese recorrido, este documento se puede leer con varias gafas, con varios lentes, ¿no? Este libro que tengo aquí en mis manos, ha sido leído como 4 o 5 veces. El primer momento fue leído desde la doctrina social de la Iglesia. El segundo momento fue leído desde los contenidos de reconciliación que podía darse para Colombia. El tercer momento en el que se leyó fue ¿qué hay para la catequesis acá? El cuarto momento en el que se leyó fue en el proceso de nueva evangelización que había aquí. Y un quinto momento que ya fue una lectura un poco más desprevenida para encontrar los rasgos del discípulo que quería Francisco, que es lo último que hemos hecho pues desde nuestro apostolado catequístico en la Arquidiócesis de Cali. Diferentes lecturas. Y estoy seguro que si le hago una lectura filosófica o una lectura teologal o qué sé yo, le vamos a ir sacando mucho más provecho a la lectura del texto, ¿no? Si ustedes van a mirar aquí en las primeras páginas de este libro, van a encontrar muchos numerales reseñados y claro, internamente en el libro muchos subrayados, muchos comentarios que se le iban haciendo al texto porque realmente emociona estudiar lo que la Iglesia quiere para este discípulo que camina en el siglo XXI. Iniciamos entonces el recorrido a través de los títulos que contiene el libro. El primer momento en el que se encuentra uno es como una introducción. Y esa introducción ha sabido llamarla Francisco con la alegría del Evangelio. De hecho, así se llama el texto. Evangelii Gaudium significa la alegría del Evangelio. La alegría del Evangelio. Y ya supone un cambio. Ya no somos esos misioneros que vamos diciendo, el Señor me ama, el Señor me quiere. Tienes que cambiar, hermano, porque... No, ya aquí supone un cambio de actitud mía frente al Evangelio y supone un mensaje, supone ya un miramiento, un objetivo claro que debe marcar el Evangelio en mi vida y es alegría. Y dice en el primer numeral, la alegría que se renueva y se comunica. La alegría que se renueva y se comunica. La dulce y confortadora alegría de evangelizar. Una eterna novedad. La nueva evangelización para la transmisión de la fe. Mire que estábamos hablando ya de nueva evangelización. El Papa Juan Pablo II, ¿dónde habló de nueva evangelización? Pues lo habló en África. Juan Pablo II lo dijo en África, en un sínodo para el África por allá en los años 80. Tal vez unos años en los que África estaba siendo evangelizada. Y ya el Papa decía, hay que hacer una evangelización diferente. Hay que hacer una evangelización nueva. Años después se recoge ese postulado de Juan Pablo II y se enmarca en Latinoamérica en el documento de Santo Domingo. Y ahí empieza el Papa Francisco a nutrirse con respecto a ese tema de nueva evangelización. Y ya entonces no es propuesta para un continente o el otro, sino que es una propuesta para el mundo. La nueva evangelización para la transmisión de la fe. Es decir, transmitamos la fe a través de un proceso claro de nueva evangelización que va a tener entonces un proceso carismático, un proceso de vida en comunidad, un proceso mistagógico, un proceso de celebración de los misterios de la fe y un proceso indudablemente catequístico. Es decir, todo un proceso que ya está marcado y que empieza a caminar en el mundo. Y también hace en esa introducción el Papa, en esta Evangelii Gaudium, hace las propuestas y límites de esta exhortación, hacia dónde quiere avanzar él con este documento.
Y lo vamos a leer en el numeral 16 al 18, hacia dónde es que él quiere tender este proceso. Avanzar en una saludable descentralización. Mire lo que propone el Papa entonces en este documento. Dice, avanzar hacia una saludable descentralización. Y tiene entonces 2, 4, 6, 7 numerales que son los que nos van a indicar qué es lo que quiere el Papa para el mundo. La reforma de la iglesia en salida misionera, las tentaciones de los agentes pastorales, la iglesia entendida como la totalidad del pueblo de Dios que evangeliza, la homilía y su preparación, la inclusión social de los pobres, la paz y el diálogo social y las motivaciones espirituales para la tarea misionera. Y termina esta primera parte, más que primera parte, esta introducción del texto, termina diciendo, alegrados siempre en el Señor. Os lo repito, alegrados, retomando Filipenses 4:4. La introducción solamente de este texto ya nos pone en un dilema grande para todos aquellos que vivimos todavía en el siglo XX. Algunos vivirán en el siglo XIX todavía. No estoy hablando de usted, del otro señor que está al lado, sí. Algunos vivirán todavía en el siglo XVIII, otros vivirán en el siglo XIX, otros vivirán en el siglo XX, pero los que vivimos en el siglo XXI, el texto nos va a proponer un remesón, un movimiento. Capítulo primero, recuerda que solamente estamos hablando de los títulos grandes que tienen los numerales que Francisco quiere que leamos, estudiemos y apliquemos. La transformación misionera de la iglesia. Ya el título me pone a mí en movimiento. Tengo que transformarme, desacomodarme. Ah, qué rico uno estar acomodadito, pedir un tintico, pedir esto, pedir lo otro, recostarse. Pero el Papa Francisco me va a pedir que me desacomode, que me mueva. Y ese movimiento me va entonces a llevar a mí a hacer cosas nuevas, ¿no? Después vendría una iglesia en salida. No es una iglesia acomodada, es una iglesia en salida. El Papa Francisco no pudo venir a la firma del acuerdo de paz, la que se hizo allá en Cartagena, ¿se acuerdan? No voy a hablar de esa parte política. Voy a hablar de cómo el cardenal que vino, enviado por el Papa, nos trajo una carta del Papa. En esa carta del Papa, el cardenal leía que el Papa Francisco nos mandaba a decir que en Colombia la iglesia tiene que ser una iglesia como hospital de campaña, un hospital de guerra. Los hospitales de guerra se ponen en medio del combate, no se dan a las grandes ciudades, donde está el combate, allá va. El Papa nos estaba sugiriendo a nosotros aquí en Colombia que tenemos que salir de nuestras estructuras, reformar nuestra mente para poder ir a atender. ¿Y cómo? Y dice entonces en el numeral 24, 5 verbos que realmente me ponen en movimiento, ¿no? De hecho, ya el verbo de por sí ya es movimiento. Habla de primerear, involucrar, acompañar, fructificar y festejar. Los 5 verbos que me propone el Papa para mi discipulado. Primerear, involucrar, acompañar, fructificar y festejar. Documentos de la iglesia que van ayudándome a mí para caminar, en este caso, en este siglo XXI, pero que han sido documentos de la iglesia que se han ido gestando desde el inicio de nuestra iglesia. Por aquí, no sé si traje un librito. Aquí está. Aquí está, sí, señor. Aquí está. El documento de la Didache. La Didache que fue escrita por allá en los años 65-80 después de Jesucristo hasta el día de hoy. Mire, vamos a tener toda la historia en esta pantallita. Mira. La historia de la iglesia en esta pantallita. Desde la Didache hasta el documento del Papa. Claro, después de el Papa escribió otros, pero este es el que él escribió solito, porque antes hay una carta encíclica que es llamada Lumen Fidei, que escribieron como a 4 manos, con otros obispos, pero este es un documento de él. Y aquí entonces me va a remarcar
todo lo que la iglesia está pidiendo para nosotros. Sigamos entonces con la lectura de este documento que nos va a permitir a nosotros comprender lo que la iglesia quiere para hoy en nuestra iglesia arquidiocesana de Cali. Una pastoral de conversión, una impostergable renovación eclesial, la misión que se encarna en los límites humanos, una madre de corazón abierto. Estamos hablando de la iglesia. El capítulo segundo. Este ejercicio es bien interesante de leer solamente los capítulos y empezar a entender uno qué es lo que va a decir el documento. En la crisis del compromiso cristiano. Arranca diciendo que hay crisis en el compromiso cristiano comunitario. Hay una crisis en la comunidad. Mire, hace unos años cuando arrancábamos con el padre Sebastián, el recoger todo el legado de los anteriores padres sobre la catequesis en la arquidiócesis de Cali, uno de los grandes problemas que nos encontramos es que los catequistas no vivían en comunidad, vivían en grupo. Un grupo que se reunía a hacer cosas, pero no se reunían a ser discípulos. Había una crisis comunitaria. Y el Papa nos sale diciendo que en la crisis del compromiso comunitario, hoy hay una crisis en la vida de comunidad. Y el Papa nos va a alertar y nos va a decir, bueno, ¿cómo hacemos? Algunos desafíos del mundo actual, no a una economía de la exclusión, no a la nueva idolatría del dinero, no a un dinero que gobierna en lugar de servir, no a la inequidad que genera violencia. Nos da algunos desafíos culturales, desafíos de la inculturación de la fe, desafío de las culturas urbanas, y es una cosa interesante, desafío de las culturas urbanas. Los que vivimos en una urbe como Santiago de Cali, entendemos esto en el sentido de que una parroquia que está en medio de una comunidad, se puede encontrar frente a sí un estrato 5 o 6 y atrás de su del templo parroquial un estrato 1 o 2 o tal vez de hombres y mujeres en situación de calle. Realidades y culturas totalmente urbanas que hoy pues me van a poner a mí en movimiento en qué hago, cómo atiendo estas realidades. Y el segundo numeral del capítulo segundo va a hablar de las tentaciones de los agentes pastorales. Sí al desafío de una espiritualidad misionera, no a la asedia egoísta, no al pesimismo estéril, sí a las relaciones nuevas que genera Jesucristo, no a la mundanidad espiritual, no a la guerra entre nosotros, otros desafíos eclesiales. Mire, nos pone entonces el Papa a pensarnos con este documentico en que la vida en comunidad, la vida en este mundo tiene unos retos grandísimos. Capítulo tercero, porque tenemos que ir avanzando pues rápidamente a ver si logramos en media hora, 35 minutos, abordar todo el texto. Capítulo tercero, el anuncio del evangelio. Bueno, esta es la realidad. La iglesia siempre va a desarrollar esta metodología que les hablaba en un documento anterior y es el ver, juzgar y actuar. Ver, juzgar y actuar. Capítulo tercero, el anuncio del evangelio. Todo el pueblo de Dios anuncia el evangelio. Usted y yo tenemos que anunciar el evangelio en diferentes niveles, de diferentes formas. La primera condición y única condición para anunciar el evangelio es que seas evangelizado. Si no eres evangelizado, evangelízate. Busca quien te evangelice. Busca quien te anuncie a Jesús. Si de pronto estás cayendo a este video sin saber de esas cosas de Jesús ni nada, pues te animo a que te involucres en un proceso evangelizador en tu parroquia, en un movimiento, en alguna comunidad. Que el Señor sea tu Señor, que tú lo ames, que tú lo sigas y que tú te conviertas a Él. Dice, todo el pueblo de Dios anuncia el evangelio. Un pueblo para todos, un pueblo con muchos rostros. Todos somos discípulos misioneros, la fuerza evangelizadora de la piedad popular. Y es que leer esto es leer con otros lentes Aparecida, una cosa maravillosa. Si ustedes se van al documento de Aparecida, van a encontrar que toda la parte introductoria del documento Aparecida va a ser alarde de la gran riqueza de la piedad popular en Latinoamérica. No la critica, no la condena. Dice, gracias a la piedad popular, la iglesia en Latinoamérica es un baluarte para la iglesia mundial. Eso lo dice el documento Aparecida. Y mire el Papa con lo que sale aquí. La fuerza evangelizadora de la piedad popular. Algunos de nosotros a veces queremos
que como ya no, ya hice el proceso de una evangelización, ya soy misionero, eso oracioncitas, no, eso aceitico, no, eso agüita, no, que no. Espérate un momentico, que hay una fuerza evangelizadora grande. ¿Por dónde iniciaste tú? Yo el primero, ¿no? Persona a persona, otro punto claro en el anuncio del evangelio, carismas al servicio de la comunión evangelizadora. Algunos creemos que todos tienen que hacer lo que todos hacemos, no. Todos tienen que ser catequistas, no. Todos se tienen que poner clérima, no. No. Esta iglesia es plural y los carismas son diversos. Y a veces queremos acomodarnos a paradigmas de felicidad. Yo recuerdo que en alguna oportunidad había un sacerdote que estaba arrastrando muchos hombres hacia el seminario, pero su ministerio sacerdotal era un ministerio que no podemos avanzar simple y llanamente para seguir al otro. Yo puedo buscar los carismas que yo tengo en mi vida, que el Espíritu Santo me ha dado en mi vida, y a partir de ellos ser feliz y hacer feliz a los demás y evangelizar desde ese carisma. La cultura del pensamiento y la educación tiene un punto que pareciera dentro de la lectura como que uno dice, ¿y por qué cae aquí? Que es el de la homilía. Entonces les cuento la experiencia de la primera lectura, que fue la lectura desde el campo de la doctrina social de la iglesia. Empiezo a leer esto, cuando caigo a la homilía digo, uy, ¿esto qué pasó? Como que rompe el hilo, ¿no? Rompe el hilo, porque lo estaba leyendo con los ojos de la doctrina social de la iglesia. Pero después lo leo desde los ojos de la catequesis y digo, claro, la homilía tiene que ser toda una iluminación de la fe de esta gente que va a las Eucaristías. Y ahí entonces viene todo el contexto litúrgico, la conversación de la madre, palabras que hacen arder los corazones, preparación de la predicación, el culto a la verdad, la personalización de la palabra, la lectura espiritual, un oído en el pueblo, recursos pedagógicos. Es decir, va a recoger todo lo que en la Eucaristía debe servir para la evangelización. No solamente la celebración de la fe, sino que muchos hombres y mujeres que van a nuestras Eucaristías no están evangelizados. Entonces el sacerdote, a través del don de la palabra que tiene, debe de ayudar a la evangelización de estas personas. Una evangelización para la profundización del querigma, una catequesis querigmática y mistagógica. Entonces nos va a poner a nosotros los catequistas una tarea fundamental, y es que si llegan hombres y mujeres, niños y jóvenes, señoritas y jovencitos, llegan a nuestras catequesis que no están evangelizados, vamos a tener que dar un pasito atrás y hacer una catequesis querigmática y que los llegue a vivir los misterios de fe, que es la parte mistagógica. Y eso nos va a tocar hacer, lo estamos haciendo en la Arquidiócesis de Cali, diciendo a los catequistas que ellos tienen que hacer un paréntesis en una catequesis totalmente doctrinal para ubicarse en una catequesis querigmática que lleve a los hombres y mujeres a conocer a Dios, a amar a Dios, a seguir a Dios. El acompañamiento personal de los procesos de crecimiento y en torno a la palabra de Dios. Estamos hablando del capítulo 3. Vamos al capítulo 4. Recuerden que es una motivación para leer el libro. No los exime de leer el libro ya, este recorrido a través de los títulos. La dimensión social de la evangelización. Nos mete aquí ya en el plano meramente social. Y aquí entonces va a tener unos elementos inclusive filosóficos y teológicos profundos el Papa Francisco, para decirnos que el evangelizador está en este mundo, y este mundo de lo social necesita ser renovado por él, es decir, por mí. La dimensión social de la evangelización, las repercusiones comunitarias y sociales del querigma, confesión de la fe y compromiso social, el reino que nos reclama, la enseñanza de la iglesia sobre cuestiones sociales, la inclusión social de los pobres, unidos a Dios escuchamos un clamor, la fidelidad del evangelio para no correr en vano, el lugar privilegiado de los pobres en el pueblo de Dios, economía y distribución del ingreso, cuidar la fragilidad, el bien común y la paz social, el tiempo es superior al espacio, la unidad prevalece sobre el conflicto, la realidad más importante que la idea, el todo es superior a la parte. Aquí donde le decía en este numeral 3 de ese capítulo 4,
donde le decía que el Papa se mete como con una cuestión filosófica, teológica, que uno dice, espérate un momentico, ese capítulo me tocó leerlo 2 veces para poder entender sobre todo eso de el tiempo es superior al espacio, la unidad prevalece sobre el conflicto, la realidad es más importante que la idea, el todo es superior a la parte. Ahí tiene uno como que, bueno, armarse de otros elementos para poder reconstruir en las propias palabras de uno el texto que quiere exponernos Francisco. El diálogo social como contribución a la paz, el diálogo entre la fe, la razón y las ciencias, el diálogo ecuménico, las relaciones con el judaísmo, el diálogo interreligioso, el diálogo social en un contexto de libertad religiosa. Mire, el Papa hace un panorama del mundo y en ese mundo, ¡pam!, ubica el personaje, ubica al laico, ubica al sacerdote, ubica al religioso, ubica a la religiosa, ubica al obispo. Y dice, aquí, en este mundo es donde usted tiene que actuar, vivir el evangelio. El evangelio vivido en medio de la realidad social. Y termina el capítulo 5 con un tema que no podía faltar, y es el tema mariano. Pero antes de ese tema mariano habla de evangelizadores con espíritu, las motivaciones para un renovado impulso misionero, el encuentro personal con el amor de Jesús que nos salva, el gusto espiritual de ser pueblo, la acción misteriosa del resucitado y su espíritu, la fuerza misionera de la intercesión, María, la madre de la evangelización, el regalo de Jesús a su pueblo, la estrella de la nueva evangelización. Aquí el Papa entonces me va a decir, Pedro, qué rico que seas evangelizador, pero meta el espíritu. A propósito que estamos en este tiempo de Pascua y ya cercanos a Pentecostés, la vida en el espíritu, y no es esa vida en el espíritu porque no lo tenga, sino esa vida en el espíritu para que se me note, ¿no? Yo ya recibí el Espíritu Santo el día de mi concepción, recibí el Espíritu Santo el día de mi bautismo, recibí el Espíritu Santo el día de mi comunión, recibí el Espíritu Santo el día de mi confirmación, recibí el Espíritu Santo en la oración que hizo el Padre en alguna Eucaristía, recibí el Espíritu Santo. ¿Qué falta? Que se me note. Eso es lo que celebramos en Pentecostés, que se te note que eres un hijo del Espíritu Santo, eres una hija del Espíritu Santo. Entonces, esa vida en el Espíritu termina concluyendo con el ejemplo de María, que se convierte en la estrella de la nueva evangelización. Una cosa bien interesante que trabaja el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. El gran resumen, aquí ya para terminar entonces este documento. ¿Qué me enseña este documento? Primero, Jesús en la periferia, Jesús y los pobres, Jesús y la palabra, Jesús evangelizador, Jesús un nuevo Pentecostés. Jesús en la periferia, Jesús y los pobres, Jesús y la palabra, Jesús evangelizador, Jesús creando un nuevo Pentecostés. Gracias a Evangelii Gaudium. No he recibido la tarea de varios de ustedes que me dice que todavía la están elaborando, que es coger un documento del Papa Francisco, del Papa Benedicto, hacer este ejercicio que hicimos de la lectura del índice y mirar cómo hoy podría usted vivir o cómo lo interpela usted ese documento en su vida personal. Muchas gracias. Nos quedan ya como 2 o 3 videitos para terminar este curso sobre los documentos de la Iglesia.